En un tribunal abarrotado, el juez severo en silla de ruedas estaba a punto de condenar a un padre pobre por un crimen que juraba no haber cometido. Fue entonces cuando la hija del acusado, una niña de 7 años, se levantó, caminó hasta el juez y dijo con voz firme: «Suelte a mi papá, y yo lo hago caminar». La sala estalló en carcajadas hasta que algo extraordinario sucedió, y las risas dieron paso al silencio. ¿Puede el amor puro de una niña cambiar el corazón y el cuerpo de un hombre marcado por el juicio y la frialdad? ¿Y si la justicia no viniera de la ley, sino de una oración sincera? El cielo de la ciudad estaba cubierto por una neblina gris, como si incluso el clima supiera que algo importante estaba por suceder. En la vieja corte central, las columnas de mármol agrietadas parecían susurrar secretos de juicios pasados. Afuera, la multitud se reunía con murmullos ansiosos. Dentro, la atmósfera era densa, casi irrespirable. En el centro de todo, sentado tras el estrado principal, estaba el juez Fausto Delini. Su figura imponente, encerrada en una silla de ruedas de metal frío, transmitía autoridad y rigidez. Nadie recordaba haberlo visto sonreír jamás. Había perdido el uso de sus piernas 15 años atrás en un accidente automovilístico que le arrebató a su esposa y su única hija. Desde entonces, su visión del mundo había cambiado, volviéndose fría, calculadora y dura como el concreto. La sala se llenaba poco a poco. Entre los asistentes se encontraban abogados, periodistas, curiosos y una pequeña niña de trenzas oscuras, sentada en la primera fila, con los pies colgando sin tocar el suelo. A su lado, esposado, su padre, Tomás Varela, un hombre humilde, de rostro curtido por el sol y las preocupaciones. La niña lo miraba con una mezcla de esperanza y miedo. El caso que los había traído allí era simple a los ojos de la ley, pero devastador para el corazón. Tomás había sido acusado de robar medicamentos de un hospital comunitario donde trabajaba como jardinero. El valor de lo robado era pequeño, pero el crimen implicaba cárcel, y lo peor, manchar el nombre de un hombre que solo había intentado salvar a su hija enferma. «Orden en la sala», gritó el alguacil. Todos se levantaron mientras el juez Delini entraba en su silencio de hierro. Solo sus ojos hablaban, y no decían nada bueno. «Señor Varela», dijo el juez con voz grave. «¿Tiene algo que decir antes de que se dicte sentencia?» Tomás se puso de pie con dificultad, sin apartar la mirada del juez. «Mi única culpa es ser pobre, su señoría. Y amar demasiado a mi hija». Una risa apagada se oyó entre algunos asistentes. El juez lo calló con un gesto seco. «No estamos aquí para discutir emociones. La evidencia es clara». Pero entonces, antes de que el juez bajara el martillo de la sentencia, una voz infantil rompió el silencio. «Suélteme a mi papá, y yo lo haré caminar». Todos giraron la cabeza. La pequeña niña, llamada Abril, se había puesto de pie. Su voz resonaba con una extraña fuerza para alguien tan pequeña. Caminó hasta el estrado con los ojos brillantes de determinación. «¿Qué has dicho, niña?», preguntó el juez con un leve gesto de asombro. «Dije que si deja libre a mi papá, yo lo haré caminar. Usted no cree en milagros, pero yo sí. Mi mamá me decía que la fe mueve montañas, y sillas de ruedas también». Risas contenidas se escaparon por la sala. El juez apretó los labios. «Esto es una corte, no una iglesia. Y tú, niña, regresa a tu lugar». «No», gritó ella, firme. «¿Qué pierde con intentarlo? Si no funciona, puede condenar a mi papá. Pero si funciona». El juez hizo una pausa. Nadie había osado desafiarlo así desde que quedó paralizado. Había aprendido a blindarse contra la compasión. Pero aquella niña lo estaba mirando como su propia hija lo hacía antes de morir. «5 minutos», dijo finalmente. «No por ti, niña, sino porque quiero que todo el mundo vea que la fe no es suficiente para cambiar la realidad». Abril subió los escalones y se colocó frente a él. Cerró los ojos, colocó sus manitas sobre las piernas inmóviles del juez y murmuró una oración. «Dios, si estás escuchando, ayúdalo a sentir. No porque lo merezca, sino porque yo necesito a mi papá». La sala entera contuvo el aliento. Por un segundo, nada ocurrió. Pero entonces, como un suspiro contenido durante años, el juez inhaló fuerte y su rostro cambió. Sus dedos se movieron. Después, su pie. Y luego, ambos pies temblaron. Un murmullo de asombro se expandió como una ola. ¿Qué está pasando?», murmuró Delini. Se inclinó hacia adelante, apoyando las manos en los brazos de la silla. Lentamente,
como un recién nacido descubriendo su cuerpo, se levantó. «Está de pie», gritó alguien. Las lágrimas brotaron de los ojos del juez. No sabía si eran de alivio, de miedo o de algo que había enterrado hacía años, gratitud. Pero Abril no había terminado. «Ahora que puede caminar, tal vez también pueda ver con claridad», dijo mientras sacaba una pequeña libreta. «Aquí está mi diario. El día que dicen que mi papá robó, él estaba conmigo toda la tarde. Jugábamos cartas y hablamos de mamá. Escribí todo aquí. Puede comprobarlo». El juez tomó el cuaderno con manos temblorosas. Leyó la página con ojos empañados. La caligrafía infantil no podía fingirse. La hora, la descripción, los dibujos, todo concordaba. Cerró el cuaderno. Su voz quebrada fue apenas un susurro. «Inocente. El acusado queda libre». La sala estalló en vítores, pero Abril solo tenía ojos para su padre, que corrió hacia ella como si el alma se le hubiera vuelto a llenar de vida. El juez se sentó de nuevo, tembloroso. Miró sus manos, sus piernas. Y luego a la niña. «¿Por qué hiciste eso?», le preguntó. «Yo no merezco este regalo». «Porque todos merecen una segunda oportunidad», respondió ella. «Incluso usted». Y lo abrazó. El juez, que no había sentido el calor humano en años, no pudo hacer más que devolver el abrazo. Por primera vez en mucho tiempo, su alma también comenzaba a sanar. El murmullo de la multitud aún flotaba en los pasillos del tribunal mientras Tomás y Abril eran escoltados fuera de la sala. El sol de la tarde bañaba las escaleras de mármol con una luz cálida, como si incluso el cielo celebrara el milagro ocurrido dentro. Pero ni Tomás ni Abril podían saborear por completo aquel momento, su corazón todavía latía con fuerza, sacudido por la intensidad de lo vivido. «¿Estás bien, papá?», preguntó Abril, aferrándose a su mano. «Estoy bien, hija, gracias a ti», dijo Tomás con voz entrecortada, acariciando el cabello de su niña. «No sé cómo lo lograste, pero me devolviste la vida». Ella sonrió tímidamente, pero su mirada se desvió hacia el edificio de la corte. A través del cristal podía ver la figura solitaria del juez de Ligny, aún sentado, con la cabeza inclinada. «¿Y él estará bien?», preguntó. Tomás suspiró, sin saber qué responder. Lo que había pasado no era solo un milagro físico, sino un movimiento profundo en los cimientos del alma de un hombre que llevaba años viviendo entre sombras. Fausto de Ligny permanecía sentado frente a su escritorio, con la libreta de Abril aún entre sus manos. Sus dedos recorrían las letras infantiles, como si pudiera absorber algo de la inocencia y la claridad que había en ellas. Una lágrima cayó sobre el papel, emborronando una pequeña palabra: «papá». Desde la muerte de su familia, Fausto se había enterrado en su trabajo, transformando el dolor en una coraza de indiferencia. Se decía a sí mismo que al aplicar la ley con dureza, le rendía homenaje a su esposa y a su hija, que habían sido víctimas de una injusticia sin nombre. Pero ahora, frente a la calidez de una niña que había tenido el valor de creer en algo más grande que la lógica, su mundo entero tambaleaba. Ella me miró, como me miraba Clara, susurró. Clara había sido su hija. Tenía apenas 10 años cuando el coche que conducía su madre fue embestido por un conductor ebrio. Fausto estaba trabajando aquella noche. No pudo despedirse. No pudo perdonar. El sonido de unos golpes suaves en la puerta lo sacó de sus pensamientos. «Adelante». Era la secretaria del tribunal, una mujer mayor de voz dulce y modales firmes. «Señor de Ligny, ¿quiere que llame a un médico? Su recuperación es inexplicable». «No. No necesito un médico. Necesito pensar». Ella asintió con respeto y cerró la puerta. Fausto se levantó con esfuerzo, todavía asombrado por sentir sus piernas bajo él. Caminó lentamente hasta la ventana y miró hacia la calle. Allí abajo, Tomás y Abril se alejaban tomados de la mano. El juez notó que había algo más que justicia en ese vínculo. Había algo que él había perdido hacía mucho tiempo y que quizás aún podría recuperar. Esa noche, Tomás preparó una cena modesta con los pocos víveres que tenía en casa, arroz con lentejas y pan viejo calentado en el horno. Para Abril, sabía a banquete real. «Papá, ¿vamos a estar bien ahora?». Tomás la miró con una mezcla de tristeza y ternura. «Mientras estemos juntos, sí. Pero tenemos que empezar de nuevo. No tengo trabajo, y nos deben desalojar en una semana si no pago el alquiler. ¿Podrías pedirle ayuda al juez? Él te debe una». Tomás negó con la cabeza. «No, hija. Lo que ocurrió hoy fue un regalo. No se pide más después de un milagro».
Abril bajó la mirada, pero no dijo nada. En su interior, sabía que el milagro no había terminado. Algo le decía que aquel juez no desaparecería tan fácilmente de sus vidas. Al día siguiente, cuando el reloj apenas marcaba las 9 de la mañana, alguien golpeó la puerta con firmeza. Tomás abrió, esperando al casero o tal vez a algún vecino curioso. Pero se quedó mudo al ver al juez de Lini de pie frente a él, vestido con ropa sencilla, sin toga, sin autoridad, solo un hombre. Buenos días, Tomás. Señor juez. Llámeme Fausto, por favor. ¿Podemos hablar? Tomás, aún desconcertado, lo hizo pasar. Abril, al ver al hombre, corrió a abrazarlo sin pensarlo. Señor juez. ¿Ya camina bien? Fausto se agachó con esfuerzo y la abrazó de vuelta. Gracias a ti, pequeña. Gracias a tu fe. Tomás los observaba en silencio. Nunca había visto algo igual, una niña sin miedo y un hombre que había sido símbolo de dureza, ahora roto en lágrimas. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó Tomás finalmente. Fausto se incorporó y miró alrededor. La casa era pequeña, mal iluminada y con grietas en las paredes. Pero había algo cálido en ella, la presencia del amor. Quiero ofrecerles ayuda. No como juez, como ser humano. Y también quiero contarte algo. Sobre mi hija. Sobre por qué fui tan cruel todos estos años. Fausto se sentó y comenzó a contar su historia. Habló de Clara, de su risa, de cómo bailaba en la sala con un vestido amarillo. Habló del accidente, de cómo llegó tarde al hospital, de cómo el silencio se le metió en el pecho desde aquel día. Y de cómo, desde entonces, no volvió a rezar. Abril me recordó que todavía hay luz. Y tú, me mostraste que el dolor no se cura con castigo, sino con justicia verdadera. Tomás lo escuchó con respeto. No dijo nada hasta que Fausto terminó. Usted también merece una segunda oportunidad, Fausto. Fue la primera vez que el juez escuchó su nombre de boca de otro sin que sonara como una orden. Estoy pensando en renunciar a mi puesto. Quiero fundar algo distinto, algo que de verdad ayude a la gente. Y me gustaría que tú trabajes conmigo. No como jardinero. Como hombre justo. Tomás no supo qué responder. Abril saltó y aplaudió. Sí, papá. Sí. Aquella mañana, bajo la luz tenue del nuevo día, algo cambió para siempre. 3 personas, unidas por el dolor, por la fe y por el milagro, decidieron dar un paso hacia adelante. No sabían qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo. Y en la calle, al cruzar el umbral de la casa, Fausto Delini caminó y sonrió. No, hija. Lo que ocurrió hoy fue un regalo. No se pide más después de un milagro. Abril bajó la mirada, pero no dijo nada. En su interior, sabía que el milagro no había terminado. Algo le decía que aquel juez no desaparecería tan fácilmente de sus vidas. Al día siguiente, cuando el reloj apenas marcaba las 9 de la mañana, alguien golpeó la puerta con firmeza. Tomás abrió, esperando al casero o tal vez a algún vecino curioso. Pero se quedó mudo al ver al juez de Lini de pie frente a él, vestido con ropa sencilla, sin toga, sin autoridad, solo un hombre. Buenos días, Tomás. Señor juez. Llámeme Fausto, por favor. ¿Podemos hablar? Tomás, aún desconcertado, lo hizo pasar. Abril, al ver al hombre, corrió a abrazarlo sin pensarlo. Señor juez. ¿Ya camina bien? Fausto se agachó con esfuerzo y la abrazó de vuelta. Gracias a ti, pequeña. Gracias a tu fe. Tomás los observaba en silencio. Nunca había visto algo igual, una niña sin miedo y un hombre que había sido símbolo de dureza, ahora roto en lágrimas. ¿Qué lo trae por aquí?, preguntó Tomás finalmente. Fausto se incorporó y miró alrededor. La casa era pequeña, mal iluminada y con grietas en las paredes. Pero había algo cálido en ella, la presencia del amor. Quiero ofrecerles ayuda. No como juez, como ser humano. Y también quiero contarte algo. Sobre mi hija. Sobre por qué fui tan cruel todos estos años. Fausto se sentó y comenzó a contar su historia. Habló de Clara, de su risa, de cómo bailaba en la sala con un vestido amarillo. Habló del accidente, de cómo llegó tarde al hospital, de cómo el silencio se le metió en el pecho desde aquel día. Y de cómo, desde entonces, no volvió a rezar. Abril me recordó que todavía hay luz. Y tú, me mostraste que el dolor no se cura con castigo, sino con justicia verdadera. Tomás lo escuchó con respeto. No dijo nada hasta que Fausto terminó. Usted también merece una segunda oportunidad, Fausto.
Fue la primera vez que el juez escuchó su nombre de boca de otro sin que sonara como una orden. Estoy pensando en renunciar a mi puesto. Quiero fundar algo distinto, algo que de verdad ayude a la gente. Y me gustaría que tú trabajes conmigo. No como jardinero. Como hombre justo. Tomás no supo qué responder. Abril saltó y aplaudió. Sí, papá. Sí. Aquella mañana, bajo la luz tenue del nuevo día, algo cambió para siempre. 3 personas, unidas por el dolor, por la fe y por el milagro, decidieron dar un paso hacia adelante. No sabían qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenían miedo. Y en la calle, al cruzar el umbral de la casa, Fausto Dell'Ini caminó y sonrió. El tribunal permanecía en silencio desde aquel día en que la niña, con su voz temblorosa pero firme, le dijo al juez Fausto Dell'Ini que podía hacerlo caminar si dejaba libre a su padre. Desde entonces, nada volvió a ser igual dentro de aquellas paredes cubiertas de expedientes y sentencias. El rumor de lo ocurrido se había esparcido por los pasillos del Palacio de Justicia como un viento extraño que removía los viejos cimientos de la ley. Fausto, el juez rígido, el hombre de rostro impenetrable y corazón endurecido por los años y el dolor, ya no dormía igual. Cada noche cerraba los ojos y sentía aquellas pequeñas manos en sus piernas, la voz de la niña resonando como un susurro milagroso en su conciencia: yo lo hago caminar. Desde aquel instante, sentía cosquilleos, impulsos eléctricos en los músculos atrofiados. No era solo lo físico. Era algo más profundo. Algo estaba cambiando en él. Mientras tanto, Alma, la pequeña de apenas 7 años que desató todo, seguía rezando todas las noches con los ojos cerrados y las rodillas en el suelo. Lo hacía por su padre, encerrado aún en prisión preventiva, pero también por aquel juez que había visto tanto sufrimiento que se había olvidado de la compasión. Para ella, ambos necesitaban ser salvados. Ambos necesitaban luz. En una pequeña celda del centro de detención, Mateo, el padre de Alma, repasaba los momentos junto a su hija. Cada conversación, cada sonrisa compartida, incluso sus silencios en los días más duros. Aunque el encierro lo consumía, lo que realmente le dolía era no poder estar junto a ella, protegerla, abrazarla cuando tenía miedo. No sabía nada del milagro que Alma había provocado en la sala. Solo sabía que su hija era luz pura, un ángel en medio de la oscuridad. Una mañana, el abogado de oficio de Mateo llegó con una expresión distinta. Sus ojos no llevaban la habitual resignación. Había una mezcla de sorpresa y cautela. Mateo, ocurrió algo. El juez Dell'Ini ha solicitado revisar tu caso nuevamente. Personalmente. ¿Qué? Preguntó con incredulidad. ¿Eso es posible? No solo es posible. Es inusual. Este juez no revisa casos 2 veces. Y mucho menos por cuenta propia. Mateo se quedó en silencio. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo estaba ocurriendo. Algo que no comprendía del todo, pero que llevaba el nombre de su hija escrito en él. El juez Dell'Ini se encontraba en su despacho. Miraba fijamente un expediente que había leído ya 3 veces. Las pruebas contra Mateo no eran concluyentes. Había una acusación hecha por un vecino, una cámara de vigilancia borrosa y un supuesto móvil. Pero faltaban piezas. Todo le parecía armado. Forzado. Por primera vez en muchos años, el juez sintió que podía haber condenado a alguien inocente si no intervenía a tiempo. Sobre su escritorio, junto a su taza de té intacta, descansaba un cuaderno infantil con la tapa desgastada. Lo había encontrado en el bolso que la niña dejó olvidado el día del juicio. Dentro había dibujos, frases escritas con torpeza, pero llenas de significado. Uno de los dibujos mostraba a una figura pequeña con alas al lado de un hombre sonriente, y una frase escrita con letra temblorosa decía: Dios me dijo que lo salvara. Y yo también voy a salvarte a ti, señor juez. Fausto cerró los ojos con fuerza. Un nudo se formó en su garganta. ¿Cuándo fue la última vez que sintió algo así? ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo miró sin miedo? Alma caminaba descalza por el piso frío del orfanato donde ahora vivía temporalmente. Después del juicio, los servicios sociales no la devolvieron a casa, pues su padre aún estaba bajo custodia y no tenía familia cercana. Pero ella no lloraba. No se quejaba. Sabía en su corazón que algo se estaba moviendo. Cada noche, frente a la pequeña ventana de su cuarto, colocaba una vela encendida y susurraba oraciones al cielo. Papá está contigo, Dios. Y tú estás con el juez también. Ilumina sus pasos, aunque aún no pueda caminar. La directora del orfanato,
una mujer de edad avanzada y mirada cansada, comenzó a notar algo especial en Alma. No solo por su dulzura, sino por la forma en que los demás niños se acercaban a ella buscando consuelo. Era como si Alma llevara una luz propia, una que encendía incluso los corazones más apagados. Días después, un auto negro se estacionó frente al orfanato. Del vehículo bajó el juez de Ligny, acompañado por un asistente judicial. Aún usaba su silla de ruedas, pero sus movimientos eran distintos. Menos tensos. Más vivos. Al tocar la puerta, fue recibido con asombro. Alma bajó corriendo las escaleras cuando escuchó su nombre. Al ver al juez, no dudó. Se acercó, lo abrazó y dijo: «Gracias por volver. Sabía que lo harías». Fausto sintió un temblor recorrerle el cuerpo. Le devolvió el abrazo torpemente. «Necesito hablar contigo, Alma», dijo con voz quebrada. «¿Puedo?». Se sentaron juntos en el jardín del orfanato. Rodeados de árboles y el canto de los pájaros, parecía otro mundo, lejos del frío mármol de la justicia. «He leído tus palabras. He sentido cosas que creí olvidadas. Alma, quiero preguntarte algo», la miró con seriedad. «¿Por qué hiciste lo que hiciste aquel día?». «Porque usted también está solo», respondió la niña con total naturalidad. «Porque la gente que sufre se reconoce, aunque no se conozca. Y porque Dios me lo pidió». Fausto tragó saliva. No supo qué decir. Era como si la verdad hubiera sido arrojada sobre él sin armadura posible. Por primera vez en años, sintió vergüenza. No por su discapacidad, sino por lo que había dejado morir dentro de sí. La reapertura del caso trajo nuevos testigos. Gracias al impulso del juez, se descubrieron inconsistencias en las pruebas. Uno de los vecinos que declaró contra Mateo fue hallado culpable de falso testimonio. Las cámaras de seguridad que no habían sido revisadas a fondo mostraban otra figura alejarse del lugar del crimen. El caso se desmoronaba. Mientras tanto, Fausto comenzó un proceso de rehabilitación. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que la fe de Alma lo había despertado. No solo sus piernas, sino su alma. Su necesidad de ser justo, no solo legal. Finalmente, tras semanas de trámites y revelaciones, Mateo fue absuelto. Salió de prisión con el rostro envejecido pero el corazón vivo. Al ver a su hija esperándolo frente al tribunal, cayó de rodillas y la abrazó con fuerza. «Te lo dije, papá», susurró Alma entre lágrimas. «Dios nunca nos suelta». Esa noche, en su casa, Fausto volvió a soñar. Pero esta vez no soñó con juicios, ni accidentes, ni dolor. Soñó con una niña que lo tomaba de la mano y lo guiaba por un campo lleno de luz. Y al despertar, por primera vez desde el accidente, sintió el impulso de intentar levantarse. Apoyó las manos en los brazos de la silla, tensó los músculos y se levantó. Aún tambaleante. Aún débil. Pero de pie. Y en sus labios, una palabra que no había pronunciado en mucho tiempo. «Gracias». El sol se elevaba lentamente sobre la ciudad, pintando los tejados con un tono dorado y cálido. El Palacio de Justicia permanecía en silencio, casi como si respetara la magnitud de lo ocurrido el día anterior. El rumor sobre lo que había pasado con el juez de Ligny, que había sentido un leve cosquilleo en las piernas luego del toque y la oración de una niña, se había extendido como fuego entre las sombras. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían, algo inexplicable había sucedido, algo que desafiaba la lógica, la ciencia y hasta la ley misma. Dentro del despacho del juez, Fausto de Ligny contemplaba en silencio sus manos, abiertas sobre el escritorio de roble. Sus dedos temblaban, pero no por el peso del expediente que sostenía, sino por algo mucho más profundo, el peso del cambio. Cada vez que recordaba la mirada de esa niña, su decisión, su ternura, su fe, algo dentro de él se resquebrajaba. Era como si aquella pequeña hubiera abierto una grieta en su armadura de frialdad, dejando entrar una luz que llevaba años evitando. «No fue posible», susurró para sí mismo. «No puede haber sido real». Y sin embargo, lo fue. Lo sintió. Un hormigueo. Un calor. Una vibración en sus nervios muertos hacía 15 años. Y lo más desconcertante, lo sintió cuando aquella niña lo abrazó de nuevo y lloró orando por su alma. Golpearon la puerta. «Adelante», dijo Fausto, acomodando su toga negra con gesto mecánico. Era Clara, su asistente. Tenía la mirada inquieta, los labios apretados. «Juez de Ligny, la prensa está afuera. Quieren respuestas». «No las tengo», respondió él, sin levantar la vista. «¿Qué le digo?». «Dígales
que lo que ocurrió ayer no pertenece al ámbito de la justicia. Pertenece al corazón. Clara asintió, claramente conmovida. Nunca antes había escuchado algo así de él. Siempre tan cortante, tan rígido. Pero esa mañana, algo se había quebrado. ¿Y el caso del señor Andrade? Será reabierto, dijo Fausto, tajante. Revisado con lupa. Y esta vez, sin prejuicios. Mientras tanto, en un pequeño apartamento del barrio obrero, Lucía Andrade preparaba té de menta para su padre. El ambiente aún olía a humedad y esperanza. Luis Andrade estaba en casa. Aunque no libre del todo, su libertad era condicional. Podía abrazar a su hija, hablar con ella, mirarla a los ojos sin una mampara de vidrio entre ellos. ¿Crees que el juez cumplirá su palabra?, preguntó él, acariciando el cabello de Lucía. Sí, dijo ella con convicción. Ayer, cuando recé por sus piernas, algo cambió en su mirada, papá. No sé cómo explicarlo, pero lo sentí. Como si algo en él despertara. Luis la miró, con los ojos húmedos. Tú has hecho más por mí que todos los abogados juntos, hija. Lucía sonrió, pero en sus ojos también había una tristeza que no podía ocultar. Sabía que el camino aún era largo. Que probar la inocencia de su padre no sería fácil. Que los archivos, los testimonios y las falsas acusaciones pesaban como cemento. Pero también sabía algo más fuerte que todo eso, la verdad. En el juzgado, Fausto Deligny pidió acceso personal a todos los expedientes del caso Andrade. Revisó pruebas, releyó declaraciones. Algo no cuadraba. El testimonio de la vecina que había visto a Luis entrando corriendo a la escena del crimen resultaba cada vez más dudoso. La cronología era débil. Y la policía no había hecho más que reforzar sus prejuicios. Hombre pobre, con antecedentes de protestas laborales, viviendo solo con una hija, blanco fácil. Fausto dejó caer el bolígrafo. Se sentía sucio. Lo condené, susurró. Lo condené porque no quise mirar más allá del expediente. Porque no me atreví a escuchar la historia completa. Fue entonces cuando pidió hablar con Lucía. La niña llegó al despacho del juez acompañada por una trabajadora social. Entró sin miedo, con la misma fe que la había llevado a enfrentarse a una corte llena de gente para defender a su padre. Hola, señor juez. Hola, Lucía, dijo Fausto, casi con una sonrisa, aunque sus ojos mostraban un cansancio de años. ¿Me llamó? Sí. Quiero que me cuentes de nuevo esa tarde. ¿Dónde estaban tú y tu papá? ¿Qué hacían? ¿A qué hora cenaron? Lucía se sentó con las piernas colgando del asiento. Pensó por un momento. Estábamos viendo una película en la tele. Era una de esas viejas, de blanco y negro, que a mi papá le gustan. Comimos arroz con lentejas. Papá siempre cocina eso los viernes. Luego yo me dormí, y cuando desperté, él seguía ahí. Nunca salió. Fausto asentía, anotando todo con rapidez. Cada detalle, cada hora, cada gesto. Y entonces ocurrió algo inesperado. ¿Le duelen las piernas ahora, señor juez? No, no me duelen. Las siento. Lucía se acercó despacio, apoyó una mano en su rodilla, y dijo. Tal vez, sentir es lo que hace falta para ver lo que los ojos no ven. Al día siguiente, Fausto reabrió el caso en audiencia pública. Esta vez con pruebas nuevas. Testimonios rectificados. Una revisión pericial de los tiempos. Y un informe psicológico que declaraba a la testigo clave como poco confiable. Cuando terminó la audiencia, se levantó de su silla de ruedas. Las piernas le temblaban, pero dio 3 pasos antes de apoyarse en el estrado. La sala entera quedó en silencio. Declaro que Luis Andrade es inocente de los cargos. Esta corte se disculpa por la injusticia cometida. Hubo llanto. Gritos de alivio. Y entre todo, una niña que corría por el pasillo central gritando. Papá. En la calle, mientras la prensa buscaba titulares, Fausto Deligny salió sin toga. Vestía de civil. Caminaba, despacio, con ayuda de un bastón. Y en su bolsillo llevaba algo, una pequeña pulsera de tela que Lucía le había dado el día anterior, con letras bordadas que decían, fe y verdad. La colocó en su muñeca. Y por primera vez en años, respiró hondo, como un hombre libre. El amanecer trajo consigo una ciudad diferente. Madrid no era la misma después de lo ocurrido en el tribunal. Los periódicos aún no sabían cómo titular el milagro, los canales de televisión repetían las imágenes en bucle, el juez paralítico caminando, una niña abrazando a su padre liberado,
la emoción contenida desbordándose en una sala donde siempre reinó la solemnidad. Pero mientras el mundo intentaba comprender lo inexplicable, dentro de los corazones de quienes lo vivieron, se tejía algo más profundo que una noticia. Era una nueva oportunidad, una segunda vida que debía ser vivida con dignidad, perdón y verdad. Luis Andrade, aunque exonerado, no podía simplemente olvidar. Había pasado años encarcelado injustamente, separado de su hija, privado de su trabajo, su hogar, su nombre. No podía fingir que el pasado no había existido, pero tampoco podía vivir encadenado a él. Papá, dijo Lucía esa mañana mientras desayunaban en el pequeño comedor improvisado de la casa de una tía, ¿vas a volver al trabajo? Luis sonrió, pero su mirada se desvió hacia la ventana. No lo sé, hija. A veces siento que olvidé cómo ser el hombre que era antes. Lucía lo miró con esa mezcla de inocencia y sabiduría que solo los niños tienen. Pero no eres el mismo de antes. Eres más fuerte. Yo te vi. No te rompiste, papá. Luis sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. Sabía que debía mostrarse firme por ella, por sí mismo, por lo que quedaba por construir. Mientras tanto, en el despacho del juez Fausto Deligny, el ambiente había cambiado radicalmente. Ya no era un lugar frío ni mecánico. El juez, ahora caminando con bastón, había sustituido los cuadros grises por pinturas llenas de color, las estanterías pesadas por libros de filosofía, espiritualidad y ética judicial. Su mirada, antes gélida, era ahora la de un hombre que se enfrentaba a sí mismo cada mañana. Clara, dijo una mañana a su asistente, quiero hablar con los estudiantes de Derecho de la universidad. Necesitan saber que la ley sin alma es una cárcel para todos. Clara lo miró con asombro. ¿El juez Deligny dando charlas inspiradoras? El mundo estaba, efectivamente, cambiando. El impacto del caso Andrade no se limitó al tribunal. Pronto, activistas por los derechos humanos comenzaron a alzar la voz. Las redes sociales se inundaron de mensajes: almohadilla justicia para Luis, almohadilla milagro en el juzgado, almohadilla la niña que cambió todo. Un periodista de investigación, Tomás Rivas, decidió indagar más a fondo. Algo le decía que el caso Andrade no era el único. Comenzó a revisar condenas dictadas por Fausto en los últimos 15 años. Los patrones eran claros: hombres pobres, minorías, casos sin pruebas contundentes. Aquí hay algo más grande, dijo Tomás mientras analizaba las estadísticas con su equipo. Deligny no era un monstruo. Era un reflejo de un sistema enfermo. En el barrio donde vivía la tía de Lucía, los vecinos se acercaban con respeto. Algunos llevaban comida, otros ropa. La comunidad, conmovida por el coraje de la niña, quería devolver algo de lo que ella había dado con su fe. Un día, una mujer mayor tocó la puerta con una caja de cartón en las manos. Esto era de mi hijo, dijo con voz temblorosa. Murió en un accidente hace 3 años. Era maestro. Tal vez tú puedas usar sus libros, Lucía. La niña abrazó a la mujer con fuerza. Nadie hablaba de religión, pero lo que ocurría ahí era un acto de fe. Mientras tanto, el juez Fausto comenzaba un proceso interno aún más profundo. Empezó a escribir un libro. No un tratado de derecho, sino un diario. Narraba sus años en la silla de ruedas, su rigidez, su transformación. Hablaba de Lucía, de cómo una niña de 7 años lo había liberado de una prisión invisible. Una noche, escribió: creí que la justicia era imparcialidad. Hoy sé que sin compasión, la ley no es más que un arma. Pero no todo era luz. Un grupo de antiguos colegas de Fausto comenzó a incomodarse. Jueces, fiscales, incluso policías, lo miraban ahora como una amenaza. Sus nuevas resoluciones, basadas en humanidad y contexto, chocaban con un sistema acostumbrado a automatismos. Uno de ellos, el fiscal Javier Morán, pidió una revisión del caso Andrade, alegando interferencia emocional inapropiada en el juicio. La noticia cayó como un rayo. Quieren volver a meterme preso, dijo Luis, temblando. Dicen que el juez no era imparcial porque me tuvo lástima. Lucía lo escuchaba en silencio. Luego se levantó, caminó hasta su mochila y sacó una hoja de papel doblada muchas veces. Se la entregó a su padre. Es mi declaración escrita. Lo que dije en el juicio. Lo que viví. Que estuve con vos esa noche. Nadie puede cambiar eso. Luis la miró y sonrió. Tienes más valentía tú que 100 abogados. Mientras la revisión del caso se ponía en marcha, Fausto tomó una decisión arriesgada:
pidió declarar públicamente ante el Consejo Judicial. Cometí errores en mi carrera, dijo frente a los magistrados. No por maldad, sino por soberbia. Pero si hoy camino, no es solo por una niña que rezó por mis piernas. Camino porque me enfrenté a mis fallos. Si eso me cuesta el cargo, lo acepto. Pero si sirve para que otro juez escuche con el corazón, valió la pena. El silencio fue sepulcral. Uno de los jueces, anciano y temido, se puso de pie. Nunca había escuchado algo así aquí dentro. Lo respeto, Delaney. Pero esto recién empieza. Y tenía razón. Porque la historia de Lucía y Luis ya no les pertenecía solo a ellos. Se había convertido en símbolo. En espejo. En grito. Y como todo grito de justicia, iba a enfrentar resistencia. Pero también iba a abrir caminos. La ciudad se preparaba para una audiencia sin precedentes. No se trataba solo de un proceso legal, sino de un evento moral que ponía en tela de juicio los cimientos mismos del sistema judicial. Las calles alrededor del Palacio de Justicia amanecieron rodeadas de cámaras, pancartas, periodistas y ciudadanos curiosos que querían ver de cerca cómo la fe de una niña y la conciencia de un juez podían cambiar el destino de un hombre inocente. Luis Andrade se encontraba en el centro del huracán mediático. Aunque había sido liberado, la reapertura del caso con el argumento de interferencia emocional del juez Fausto Delaney amenazaba con devolverlo a la cárcel. Sentía un nudo en el estómago, no por él, sino por su hija. No quería que Lucía tuviera que revivir el dolor de su testimonio, ni ser expuesta nuevamente a las dudas del sistema. Lucía, por su parte, parecía más firme que nunca. Sostenía la mano de su padre con determinación mientras caminaban hacia el tribunal. Llevaba consigo una pequeña libreta, la misma donde había escrito sus pensamientos durante los días más oscuros de la prisión de su padre. En la portada había dibujado una balanza y una flor. Justicia y esperanza. En el interior del tribunal, la sala estaba repleta. Además de abogados, fiscales y jueces, estaban presentes representantes de organizaciones de derechos humanos, psicólogos infantiles, religiosos y una docena de cámaras de televisión. El ambiente estaba cargado de expectativa. El fiscal Javier Morán abrió el procedimiento. Solicitamos la revisión del caso Luis Andrade, debido a una posible falta de imparcialidad del juez encargado, quien, según registros, fue objeto de una intervención emocional directa durante la audiencia original. La justicia no puede ser manipulada por sentimientos. Las palabras resonaron frías, mecánicas. Fausto Delaney, sentado en la primera fila, apretó los labios. Lucía, en cambio, levantó la mano. ¿Puedo hablar? Un murmullo recorrió la sala. El presidente del tribunal dudó, pero finalmente asintió. Lucía subió al estrado. Se acomodó en la silla, sacó su libreta y leyó con voz firme. Me llamo Lucía Andrade. Tengo 7 años. Mi papá no mató a nadie. Esa noche, cuando pasó lo que dicen, él estaba conmigo. Me contó un cuento, me dio de cenar y me arropó. Dormí abrazada a él. Lo recuerdo porque hacía frío y porque fue una de las pocas noches que no lloré. Un silencio profundo se apoderó de la sala. El juez Fausto no me creyó por lástima. Me creyó porque dije la verdad. Y si caminó después de que recé por él, no fue por magia. Fue porque Dios quiso que viera que las cosas pueden cambiar. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Fausto. El fiscal no sabía qué decir. Nadie lo sabía. Durante el receso, la defensa presentó pruebas adicionales. Nuevas pericias, testimonios antes ignorados y un vídeo de vigilancia recuperado de un comercio cercano al lugar del crimen original. En él se veía a otro hombre, con características físicas diferentes, cometiendo el acto. Era evidente, Luis era inocente, siempre lo había sido. Pero el problema ya no era solo legal. Era institucional. Aceptar el error del sistema significaba abrir la puerta a decenas, quizás cientos de casos similares. Los jueces deliberaron por horas. Afuera, la gente encendía velas y cantaba. Había quienes rezaban, otros simplemente esperaban. Fausto, por primera vez en su vida, se sentó en una banca junto a la multitud, sin escolta, sin toga, sin poder. Solo con su bastón y su fe renovada. Finalmente, la sala se volvió a llenar. El tribunal, por unanimidad, dijo el presidente, ratifica la inocencia del ciudadano Luis Andrade y absuelve de cualquier cargo disciplinario al juez Fausto Delaney, considerando que su proceder, si bien poco convencional, no vulneró los principios fundamentales de la justicia. Más bien, los honró.
El estruendo de aplausos retumbó en las paredes del tribunal. Luis abrazó a su hija, esta vez sin miedo, sin grilletes, sin fantasmas. Lucía apoyó su cabeza en el pecho de su padre y susurró: «Te lo dije». Días después, Fausto visitó la casa de los Andrade. Llevaba un paquete envuelto en papel reciclado. «Es para ti», le dijo a Lucía. Ella lo abrió con curiosidad. Dentro había un ejemplar encuadernado a mano de su diario. En la portada, una dedicatoria. «Para Lucía, la jueza más justa que he conocido». Ese día, entre café, pan dulce y abrazos, 3 personas muy distintas, un juez, un obrero, una niña, compartieron el mismo pan de la redención. Porque a veces, cuando la fe es más fuerte que la ley, el milagro no está en caminar, sino en cambiar. Los días que siguieron al juicio fueron como un nuevo amanecer para la familia Andrade. Por primera vez en mucho tiempo, Luis caminaba libre por las calles de su barrio sin bajar la mirada, sin sentir el peso invisible de una condena injusta. Sus vecinos, que antes lo evitaban, ahora lo saludaban con una mezcla de vergüenza y respeto. Algunos incluso se disculpaban por haber dudado. Lucía, en cambio, seguía siendo la misma niña de siempre. Jugaba con su muñeca de trapo, leía en voz alta en el balcón y cada noche, sin falta, se arrodillaba a orar. Pero algo en ella había cambiado. Su mirada, antes marcada por el miedo, ahora brillaba con una luz de certeza. Había enfrentado al sistema, había hecho escuchar su voz. Y lo había logrado. Una mañana, mientras desayunaban juntos, Luis le preguntó: «¿Qué te gustaría ser cuando seas grande?». Lucía lo pensó un momento, sorbiendo la leche de su taza. «Quiero ser abogada. Quiero ayudar a los que nadie escucha». Luis sonrió, conteniendo las lágrimas. Aquella niña no solo le había devuelto la libertad, sino también el futuro. Mientras tanto, Fausto Deligny vivía su propia metamorfosis. Había renunciado a su cargo como juez, no por obligación, sino por convicción. Sentía que su deber ya no estaba detrás de un estrado, sino frente a la sociedad, escuchando, enseñando y aprendiendo. Fundó una pequeña fundación llamada Justicia Viva, cuyo propósito era revisar casos antiguos de condenas dudosas y brindar asesoría legal gratuita a familias de escasos recursos. Lo más curioso era que, en cada actividad, lo acompañaba una niña de 7 años con coletas desordenadas y una libreta bajo el brazo. Lucía se había convertido en su aprendiz no oficial. Juntos visitaban cárceles, escuelas y comunidades. Donde Fausto llevaba la ley, Lucía llevaba la fe. Y en medio de esa improbable dupla, algo extraordinario comenzó a suceder. Personas que habían perdido toda esperanza volvían a creer. Una tarde, Fausto y Lucía fueron invitados a un programa de televisión. El presentador, con tono entusiasta, les preguntó: «¿Cuál fue el momento más importante de esta historia?». Lucía no dudó. «Cuando el juez me escuchó de verdad». Fausto, en cambio, respondió: «Cuando ella me perdonó sin que yo se lo pidiera». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier aplauso. Poco después, Luis recibió una oferta de trabajo como supervisor en una empresa de construcción. Habían oído su historia, admiraban su integridad. Con el primer sueldo, llevó a Lucía a comprar una bicicleta. Ella eligió una roja con timbre dorado y le puso un letrero en el manillar: «Justicia sobre ruedas». Cada fin de semana, Lucía y Fausto se encontraban en el parque. Mientras él le enseñaba leyes básicas con juegos de cartas, ella le hablaba de ángeles y milagros. A veces discutían, a veces reían. Pero siempre, sin falta, al despedirse, Lucía le decía: «Gracias por caminar». Y él respondía: «Gracias por enseñarme a hacerlo». El último acto de esta historia no tuvo cámaras, ni juicios, ni discursos. Fue una escena sencilla, pero poderosa. En una biblioteca comunitaria recién inaugurada por la Fundación Justicia Viva, se colocó una placa en la entrada. Decía: «En honor a los niños que alzan la voz cuando el mundo calla». En especial, a Lucía Andrade. Lucía la leyó en silencio, tomó la mano de su padre y sonrió. «¿Ves, papá? Las palabras también salvan». Luis asintió. No había justicia más profunda que aquella nacida del amor. Y así, la historia de un pobre hombre injustamente acusado, un juez paralizado por el pasado y una niña armada solo con fe y valor, terminó no en un tribunal, sino en el corazón de una comunidad que aprendió que la verdadera justicia no se impone, se construye con verdad, con perdón y con esperanza. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia tan conmovedora.
Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta, suscribirte y compartirla. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo? Nos encanta saber desde dónde nos acompañan. Hasta la próxima historia.